Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal. Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells, somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Víctor González Acosta, arquitecto empresario. Con el señor Víctor González Acosta vamos a conversar le vamos a preguntar cuál es su mirada respecto al país en estos tiempos del señor Santiago Peña y sus primeros 8 meses de gobierno. También vamos a hablar con el arquitecto acerca de desarrollo urbanístico de Asunción y de Gran Asunción, desafíos y oportunidades. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con Víctor González Acosta, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Te quiero presentar esta aplicación. Se llama Taxit. Con Taxit podés pagar o presentar tus impuestos como el IVA o el impuesto a la renta personal de forma rápida, fácil y 100% digital. Además, Taxit no solo te permite saber el estado de tus impuestos, también te permite llevar un registro de tus ingresos y de tus egresos, y Taxit pone a tu disposición un grupo de asesores que responden tus dudas y tus consultas. Ingresá a la página web de Taxit, www.taxit.com.py, o baja la aplicación Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Vamos a regresar en unos segundos para conversar con el arquitecto Víctor González Acosta, aquí en Líderes. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del arquitecto Víctor González Acosta. Arquitecto, buenas noches. Qué gusto verlo nuevamente y conversar nuevamente con usted acá. De verdad un placer, Federico. De verdad un muy grato placer. Siguiendo tu programa son siempre muy interesantes y relevantes los temas, así que te felicito. Gracias. Por la manera que lo encarás, la profundidad. Me siento muy bien. Muchas gracias. Arquitecto, quiero empezar preguntándole, ¿cómo se siente usted como empresario? ¿Cuál es su mirada sobre nuestro país y los tiempos económicos en
en estos 8 meses de gobierno del presidente Santiago Peña? Bueno, yo no soy un analista político, ni mucho menos, pero desde una visión ciudadana lo que veo es que infelizmente no se aprovechó con eficiencia la mayoría que un gobierno tiene al ganar unas elecciones, ¿verdad? Se ha hecho esfuerzo, sin duda alguna, sobre todo en el achicamiento del Estado, concentrar el Ministerio de Economía en una sola función no es menor para mejorar la eficiencia y la gestión del Estado. Hay otros proyectos en marcha, pero yo creo que nosotros tenemos demandas sociales muy urgentes que debiera encararse en paralelo, como la inseguridad, como el tema de la corrupción, como el tema de la educación. Yo creo que en Paraguay ya sabemos que solamente 4 niños de 10 pueden llegar a completar el periodo escolar. Eso es un dato muy duro para poder pensar en un país que puede trascender y desarrollarse en el tiempo. Es muy difícil desarrollarse si no desarrollamos nuestro capital humano. En tema de salud, lo mismo. Creo que todos los días vemos los graves problemas que hay en el acceso a la salud de calidad de muchísima gente. Infelizmente en nuestro país seguimos teniendo situaciones extremas como hoy van a morir 3 bebés por causas evitables en el nacimiento, porque no tenemos políticas públicas que puedan llevar al interior profundo y pueda resolver estos problemas. Cada 28 días muere una madre en proceso de gestación porque tal vez le tomó la gestación en un lugar alejado, sin posibilidad, llovió, no hay ruta, no puede llegar al centro médico y falleció. Y esa es la realidad. Entonces esa realidad es urgente, es extremadamente urgente. Así como es urgente mejorar la eficiencia del Estado, de un Estado que heredamos producto de un sucesivo gobierno con un modelo clientelar y prebendario que ha construido un Estado absolutamente ineficiente, y sin duda alguna esos pasos que se están dando son muy importantes, pero necesitamos abordar los temas urgentes como la seguridad, un problema de todos los días y que la gente siente por su propia piel permanentemente. Creo que desde ese punto de vista es cierto que 8 meses todavía es un tiempo corto para hacer un juicio de valor definitivo, pero sin embargo creo que hay que poner foco tanto en los cambios estructurales que son necesarios como en la tarea diaria, sí, para satisfacer la demanda de la gente. Por mi parte, yo creo que si podría hacer una evaluación, digamos, superficial, rápida, sí, de la gestión del presidente Peña, diría eso. Ok. Estas demandas que está comentando y que son demandas sociales, repito sus palabras, en educación apenas 4 de cada 10 termina. La mayoría de la gente no entiende lo que lee. Tenemos problemas en salud. Usted dijo, hoy van a morir 3 chicos al nacer por causas que pueden ser evitables. Y mencionó también seguridad. Para solucionar o empezar a solucionar estos problemas, ¿es un tema de plata? ¿Es un tema de dinero? Lo que nos falta. Yo creo que es un problema de visión y de gestión. La gestión del Estado. Yo entiendo la complejidad que tiene el presidente para poder gestionar eficientemente un Estado, hacer las reformas que necesitamos, reformas estructurales en el término de salud, buscar la salud universal, en el término de educación también, la reforma que tiene que ver con dotar al país de seguridad jurídica, la reforma del Poder Judicial, la reforma del sistema impositivo, que hay que hacerlo. Yo soy de los que creo que hay que repensar el modelo impositivo. Con este modelo no podemos invertir en bienes públicos de calidad y tenemos que hacerlo mucho más justo. Entonces creo que en un contexto de un Estado que heredamos de mucho tiempo, cierto, en donde 7 de los 10 funcionarios son del partido de gobierno, no es fácil. Yo entiendo que no es fácil hacer transformaciones como por ejemplo la ley del servicio civil, que es fundamental. Cierto. Nosotros necesitamos un Estado muchísimo más eficiente del que tenemos para poder pensar en la construcción de programas estratégicos
función de una visión país que tiene que apuntar a un proceso de desarrollo integral que alcance a todo, que no deje a nadie fuera del camino y que tiene que ser una tarea colectiva. Y ahí entro en otro tema que para abordar un poco este entorno político que tenemos, yo creo que para esto también hace falta desarrollar, yo diría, una suerte de la cultura del encuentro, promover el diálogo, escucharnos. Estos últimos conflictos con los estudiantes, con el tema de arancel cero, nosotros no podemos avanzar por encima de los pensamientos y las ideas de los demás. Es necesario encontrarnos, es necesario dialogar, de ahí pueden salir ideas y planes que sean verdaderamente sostenibles y se conviertan en políticas de Estado. Porque de todo esto que hablamos, solamente un gobierno no lo va a resolver, lo vamos a resolver como Estado, como nación, en donde todos los sectores, la sociedad civil, el sector privado y el sector público, que son los tres pilares fundamentales de la nación, tienen que trabajar de manera complementaria, porque hay una responsabilidad complementaria. Yo creo que como sociedad también tenemos que hacer una crítica respecto a lo que hacemos para la solución de los problemas, particularmente el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad. Creo que esto necesita una acción colectiva y para la acción colectiva se necesita promover encuentros, promover la cultura del encuentro, armar redes, trabajar juntos detrás de un objetivo común. Acá hay problemas que son transversales y que son comunes para toda la sociedad, porque la pobreza es también un problema global en todo sentido, en términos de seguridad, en términos de violencia, etcétera, ¿verdad? Okay. El otro día ponía como ejemplo, voy a mencionar a mi club, ¿verdad? Lo que pasó en la gradería del Cerro Porteño, ¿verdad? Y cuando, aquel partido contra 2 de mayo, 2 de mayo. De Pedro Juan Caballero. A mí me dolió mucho leer al día siguiente las opiniones de la gente como si esos chicos, sí, claro que son los culpables, pero no son todos los responsables. La sociedad es responsable. No podemos seguir siendo hipócritas y de no entender de que esos chicos, ¿de dónde vienen esos chicos? Esos chicos vienen del bañado, de un asentamiento, de una casa de carpa, donde el Estado como herramienta no le ha acercado ninguna solución de acceso a la salud, de acceso a la educación, de acceso al trabajo, y después nos ponemos exigentes. O sea, no se resuelve con sacarle 3 puntos a un club. Eso se resuelve implementando políticas públicas que puedan atender la demanda ya mucho tiempo acumulada de todo ese sector excluido de la sociedad. Necesitamos una sociedad mucho más homogénea, más justa, más solidaria, y eso se construye todo junto. No se puede construir sin diálogo y sin escucharnos. Por eso yo creo, decía al comienzo, que desarrollar la cultura de la conversación, la cultura del diálogo, la cultura de escucharnos, de tener la capacidad de escucharnos, estas transformaciones tienen que ser para bien de todos, incluidos los que pueden estar en contra. Pongo un ejemplo. El aeropuerto de Montevideo era un aeropuerto manejado por el Estado. Perdía dinero siempre, ¿verdad? Y habían 2 o 3 políticos que manejaban, igual que aquí, el aeropuerto. Viene la necesidad de abrir Uruguay al mundo, con lo cual debe mejorar su conectividad. El mismo problema tenemos nosotros. Nuestro aeropuerto hoy parece más una terminal de ómnibus que un aeropuerto. ¿Cómo podemos ir a traer inversores si le bajamos en un aeropuerto de esas condiciones, verdad? O sea, no cierra. Correcto. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Profesionalizaron la gestión aeronáutica. Hoy los funcionarios de ese aeropuerto ganan 5 veces más de lo que ganaban antes. Entonces, hay que hacer esa tarea de convencimiento, esa tarea de escucharnos, de entender que esto es bueno para todos. Por ejemplo, lo que te decía yo recién del tema de impuestos. Sí. Mis colegas empresarios tienen que entender que si yo quiero funcionarios de buena capacitación, yo tengo que invertir en capacitación, en capital humano. Si yo quiero funcionarios sanos siempre, tengo que invertir en salud a través de mi impuesto. Y tenemos que repensar el sistema impositivo, tenemos que pensar en un sistema mucho más justo. A mí me parece tremendamente injusto
que hoy vos y yo hoy vayamos a cenar a un hotel de cualquiera de estas, perdón, a un restaurante de cualquiera de estas, de la zona de aviadores, y pagamos un IVA. Y el chico en el Bañado Norte va y compra Coca-Cola y paga el mismo IVA. Eso no es justo. Hay que repensar, el impuesto tiene que estar dado sobre los resultados, sobre las ganancias, y entonces es bueno para todos. Si la gente entiende que eso es bueno para todos, incluido al que aparentemente es afectado, y mostrándole los casos, haciendo dibujo, haciendo diseño, haciendo escenario, de eso se trata. Yo lo que no creo es en las transformaciones que son producto de una única visión. Hay muchas verdades en una discusión y de eso se trata, escuchar tu verdad, escuchar la mía, y a lo mejor no es ni la tuya ni la mía, hay una tercera verdad. Por eso es importante el diálogo, por eso es importante construir confianza, tener la honestidad de decirnos las cosas como estamos diciéndonos hoy. Exactamente. Y la humildad de escuchar. Y eso es un proceso de construcción, es un proceso cultural de construir un país que construya visión a partir del diálogo entre todos, que no deje nadie afuera. Arquitecto, si usted está al frente de una organización, puede ser el Estado u otra organización, con una problemática grave como la que me acaba de definir, que son las problemáticas sociales, usted las conoce y además tiene un plan para comenzar a cambiar esa realidad. Haciéndose eco de sus propias palabras, usted dice, vamos a promover la cultura del encuentro y del diálogo, porque tengo un plan y tengo que implementar para ir cambiando esta problemática que usted la define como injusta, desigual, inequitativa y grave. Entonces me convoca a mí. Y yo no tengo intenciones de sumarme para construir a partir de su proyecto. Sí me interesa que me convoque, porque entonces aprovecho para no dialogar, para poner palos en la rueda. ¿Qué haría usted cuando la apertura le está restando tiempo de ejecución? Muy buena pregunta. Y creo que podemos ir de vuelta al tema político, ¿verdad? Creo que para que la gestión sea eficiente tiene que haber una conducción. Yo creo en el liderazgo colectivo, en el liderazgo horizontal, en el trabajo en equipo, bajo la conducción de un estadista. Cuando yo lo que estoy viendo con mucha preocupación, porque esa no es la manera de llegar, esa no es la manera de promover encuentros y demás, cuando hay una especie de conducción bicéfalo en la gestión de la política pública, en la gestión de gobierno, ¿verdad? Es necesario que el partido de gobierno dialogue, encuentren una visión, se pongan de acuerdo en una visión que pueda compartir con la ciudadanía desde la posición que tienen y podamos hacer nuestro toda esa visión. Hay 2, 3 cosas en donde seguro todo el mundo vamos a estar de acuerdo. ¿Quién puede estar en desacuerdo con el problema de la educación? ¿Quién puede estar en desacuerdo con el problema de la salud? ¿O quién está feliz con el problema de la inseguridad? Entonces es urgente que las herramientas que tiene el Estado, que son los partidos políticos, que es el sector público, en primera instancia promuevan diálogo de encuentro al interior de sus propias organizaciones, porque todavía es mucho más preocupante que cuando uno ve una organización política y ve una especie de, se puede decir, bicefalía en la conducción, porque por un lado ve un Congreso que tiene una mirada, unos objetivos, uno ve al presidente con su equipo técnico tratando de encauzar todo el tema económico. Hay que alinear esos esfuerzos en función al bien común, que es el objetivo final de la acción política, ¿verdad? De eso se trata. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eso, y luego conversar, ampliar los ámbitos de conversación y construir redes a nivel de país. No hay otra forma de salir. Absolutamente, absolutamente. Arquitecto, a partir de la presidencia del señor Nicanor Duarte Frutos, se empezó a trabajar mucho en ordenar lo macroeconómico, no tener déficits fiscales muy pronunciados, no permitir que la inflación se dispare, la estabilidad de la moneda.
Y hemos ganado algo importante en términos de estabilidad y de orden. Pero lo que no se tocó es esa matriz social que usted mencionó y que tiene que ver con grandes déficits sociales y que hablan de una sociedad injusta, con altos niveles de desigualdad. Usted menciona recién, necesitamos cambios estructurales que son grandes transformaciones para empezar a cambiar esa realidad. Y yo le quiero preguntar si usted cree que el señor Santiago Peña es el presidente que va a iniciar esas transformaciones. Yo conociéndolo, ¿verdad? Yo creo que tiene las intenciones, tiene la capacitación, sabe de lo que se está hablando, ¿verdad? Y tiene toda la capacidad intelectual para entender. El desafío es articular, el desafío es dialogar, el desafío es armar redes, el desafío es involucrarla a todos. Yo recuerdo aquí las palabras de Mandela cuando termina el apartheid y gana el partido de Mandela, ¿verdad? De los negros, ¿verdad? Por supuesto, sus aliados vinieron y dijeron, bueno, ahora el trabajo es matar a todos los blancos, ¿verdad? Y él le decía, no, señores, claro, así no se construye una nación. Una nación se construye con negro y con blanco. Y una nación como nuestro país se construye con todos. Más allá de cualquier tema ideológico, de color, esta sociedad, esta nación nos pertenece a todos y la responsabilidad es de todos. La tarea de un estadista tiene que ser tener la capacidad de involucrarles a todos detrás de una visión. Y los países que han podido superar sus niveles de pobreza, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, o cualquier otro país, o ciudades a veces, ¿verdad? Y yo solo poner el ejemplo de Medellín. Medellín era la cuna de Pablo Escobar, o sea, un lugar absolutamente manejado por el crimen, pero hoy lo convirtieron los ciudadanos trabajando colectivamente en un modelo de ciudad. Hoy es un destino turístico. Y eso podemos hacer con nuestro país si nos ponemos, estamos convencidos de trabajar juntos, de no instalar hegemonías, menos aún modelos autoritarios donde hay una... Yo no creo en los mesías, yo no creo en ese modelo de que hay un solo líder que sabe todo. No, así no funciona. Yo personalmente no creo. Yo creo en la participación colectiva, yo creo en el capital social, yo creo en la participación de cada paraguayo para construir su Paraguay. Tenemos derecho a eso. Y yo creo que esos son los cambios que tenemos que plantearnos, porque después de 15 años de crecimiento, nos damos cuenta que está súper bien el crecimiento, pero no es suficiente. Seguimos teniendo miles, millones de paraguayos fuera, en el camino. Tenemos la obligación de darnos la vuelta e incorporarlos a todos. Y el país los necesita. Aunque sea de una mirada de mercado, aunque sea con una mirada economicista, ya no digo desde una mirada de justicia social, que lo es. Claro. Pero nosotros mismos, en un país pequeño como el nuestro, estamos reduciendo el mercado. Si hacemos cada vez más pobres, que en el cuento puede comprar menos cosas. O sea, es un absurdo por todos lados, ¿verdad? Y un país pequeño como Paraguay, si queremos trascender y queremos pasar del crecimiento a un desarrollo que alcance a todos, tenemos que cambiar, tenemos que hacer reformas. Y yo creo que en primer lugar la seguridad jurídica. Yo aplaudo el trabajo del presidente de ir a hacer discursos en el exterior, pero un inversor no va a venir a entrar por un discurso. Un inversor va a venir cuando encuentre seguridad jurídica. Y hoy el mundo está abierto, Internet abrió el mundo. Cualquier inversor de cualquier parte del mundo entra a Google y puede saber lo que está pasando acá. Y si lo que está pasando acá le da seguridad para venir a invertir su dinero acá a largo plazo. Correcto. Entonces, hay que pensar en otro tipo de acciones que tienen que ser transformadoras y que nos permita realmente generar la plataforma de un crecimiento sostenible que alcance a todo. Y eso pasa por mirar el mundo. Nosotros somos un país pequeño de 7 millones de habitantes. En el mundo está nuestro futuro, en el mundo está está el mercado, en el mundo está la tecnología, en el mundo está la inversión. Pero el mundo tiene sus reglas. Y esas reglas probablemente la primera es la seguridad jurídica. La segunda es el desarrollo del capital humano. De nada sirve un país con bajo impuesto si no tiene gente capacitada. Si yo quiero reconvertir el país, como en Costa Rica, en un país con una fuerte base en tecnología, no tenemos la gente, no le hemos capacitado a nuestra gente, no le dimos oportunidad de ser competitivos y ser productivos. Entonces estamos para hacer manufactura,
pero eso ya vemos que no es suficiente. Entonces hace falta ese tipo de reforma, Federico. Correcto. No me cabe la menor duda, y basta con mirar las buenas prácticas de otros países, y pongo el ejemplo de Costa Rica, que es un país que tenía un ingreso per cápita, que es la plata que la gente lleva al bolsillo, que al final es lo que importa, ¿verdad? La macro puede estar espectacular, pero si la gente no tiene dinero en el bolsillo, no le sirve a la gente, ¿verdad? Ellos hicieron una transformación en su modelo productivo a partir de la educación. Mejoraron la calidad de la educación, mejoraron todo el nivel de su capital humano, y hecho esto, fueron a Estados Unidos el presidente y el ministro de Educación a traer Intel, una sola empresa. Correcto. Para países tan pequeños como Los una sola empresa microprocesadores. transformó el país. Hoy son centros de alta tecnología que genera ingresos de alto valor de 5 o 7 mil dólares, y pasaron de tener 3 mil dólares per cápita a tener 25 mil dólares per cápita. Nosotros no estamos pudiendo superar los 5 mil dólares y no es suficiente. Correcto, Y además con políticas públicas que no están asegurando a la gente el acceso a bienes públicos de calidad. Correcto. La democracia no es solamente ir a votar, la democracia tiene que ser la herramienta que permita que todo el pueblo, que toda la gente pueda acceder sin distinción a los bienes públicos, y pueda tener oportunidad de educarse, pueda tener la oportunidad de que su hijo esté sano, su familia. De eso se trata. Correcto. El acceso a los bienes públicos de calidad para todos creo que debe ser el objetivo fundamental de la democracia y de toda acción política. Arquitecto, cambiemos un poco de tema. Asunción se está despoblando. Hace 15 años atrás, Asunción tenía más habitantes que lo que tiene hoy. Es decir, está perdiendo habitantes. Sin embargo, es muy notorio cómo crecen los edificios, en su mayoría de departamentos para vivienda, aunque también los hay para corporativos. La zona de Molas López se está llenando de edificios, uno más lindo que el otro, la zona de Santa Teresa y otras zonas más. ¿Por qué tantas inversiones en edificios en una capital que se está despoblando? Hay dos cosas. En primer lugar, de vuelta mirándonos sencillamente la experiencia de todas las ciudades para no ir al mundo de la región, podemos ver claramente que Asunción adolece de una falta de planificación muy fuerte, y yo diría el país adolece de una falta de planificación territorial, y tenemos ciudades enteras que nacen por generación espontánea. Santa Rita, pongo un ejemplo, ¿verdad? O vuelvo después a Asunción. Entonces está en una ruta, los productores necesitan la estación de servicio, y se instala la estación de servicio, hay que comprar remedio, se instala la farmacia y ahí aparece una línea que es la ciudad. Eso no es planificación, y tampoco es planificación territorial, porque de lo que se trata es vivienda, ciudad, territorio, es una sola unidad. Tenemos que arrancar primero por pensar territorialmente en nuestro país desde el punto de vista de su capacidad productiva, desde el punto de vista del arraigo de la gente, considerando un montón de factores que están en los manuales, que ya no es ningún descubrimiento de nadie. Luego ir a las ciudades con el mismo rigor de planificar. Asunción es una ciudad absolutamente amorfa, y si agregamos a Asunción, el Gran Asunción, que al final es un solo conglomerado urbano, limitado por una calle que no genera ningún tipo de límite físico, el Gran Asunción es un conglomerado urbano amorfo, absolutamente insostenible, Federico. El Gran Asunción no pasa de 48 personas por manzana, o sea, solo 48 personas viven en una manzana. El promedio de la región de las segundas ciudades, Santa Fe, Rosario, Curitiba, ni hablemos de San Pablo de Buenos Aires o Santiago de Chile, están en un promedio de 120 habitantes por manzana. Casi 3 veces más. Casi 3 veces más. Entonces se vuelve una ciudad sostenible, hay más contribuyentes, se construye con el concepto de la economía de escala, y podemos tener una ciudad eficiente donde puede llegar a todos, desagüe cloacal de calidad, vereda de calidad, transporte de calidad, agua de calidad. Pues si tenemos una ciudad amorfa como la que tenemos, con tan poca población, para poner un extremo, el Chaco, hacer desagüe cloacal en el Chaco, o sea, para poner un extremo nada más, para que se entienda. Correcto. No hay manera, o sea,
la ciudad necesita ser repensada. Y lo que está ocurriendo ahora es una reacción de alguna manera a ese proceso de la necesidad de repoblar Asunción, y ese repoblamiento tiene que ser sobre la base de la redensificación, es decir, ir en altura para que podamos caber en el mismo territorio más 3 veces más. Hay que ir a Foz de Iguazú nomás para mirar. Foz de Iguazú tiene más edificios de departamento que Asunción, o sea, porque hay una planificación. A veces cuando yo suelo hablar con los chicos, cuando uno va a la playa y va pasando por Laranjeira do Sul, que no figura ni en Google, sin embargo uno ve centros, están los edificios en altura y avenidas, está planificado. Arquitecto, ¿va a ser un lujo o ya es un lujo vivir en Asunción en una casa? Absolutamente insostenible desde todo punto de vista. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la comodidad. Si era una familia con 4 hijos que vivía en Villamorra, en Barrio Jara, en La Merced, los hijos se casaron, quedaron papá y mamá, con el jardinero, y si tiene una piscina, con la piscina, con la empleada, insostenible, ¿verdad? Hoy es insostenible. Esa unidad económica que puede costar 300.000, estoy poniendo el ejemplo clase media alta, ¿verdad? Pero en las clases de ingresos bajos, el problema es aún peor. La manifestación de esa urbanidad en ese sector son los asentamientos, que cada vez hay más, y los bañados, que es de la misma ciudad, ¿verdad? De alguna manera es también el reflejo de esa asimetría que tenemos en nuestro país, de esa desigualdad que tenemos en nuestro país, lo que ocurre en la ciudad. Hay 2 ciudades, la ciudad del borde, que no tiene servicio, no tiene agua potable, no tiene agua, ahí sí que no hay nada, ¿verdad? Y la ciudad del centro, que también tiene servicio de pésima calidad. Entonces tenemos que repensar la ciudad con una visión de sostenibilidad y con una visión también social, con una visión ambiental, con una visión que tiene que ver con la movilidad, con la seguridad, de pensar en la ciudad de 5 minutos, donde yo trabajo acá, mis hijos estudian ahí, y bueno, me voy al bar ahí a la otra esquina. Esa es la ciudad sostenible del futuro. En Europa, el otro día estaba leyendo un artículo en Ámsterdam, están convirtiendo las autopistas en parques lineales, porque se convierte de vuelta en un lugar de encuentro, en un lugar donde se construye comunidad, donde la vida es sana, la gente camina, si no puede anda en bicicleta, si no en motoneta o si no en vehículo propulsado. Es el futuro. Es insostenible una ciudad como el que tenemos, sencillamente no vamos a caber en el momento que se densifique. Correcto. Y necesitamos repensarlo desde la redensificación, el repoblamiento. Fíjate, Federico, nosotros llegamos a un extremo de que perdimos, creo que 4 diputados por pérdida de población en la ciudad. ¿Y dónde están esos chicos? Están a 2 horas, cada vez más lejos, por el tema del tráfico. Y trabajan acá, su hijo estudia muchas veces acá, la familia está acá. Hemos también roto esa estructura familiar. Ir a verle al nieto para un abuelo hoy es complicado, porque hay que pasar Aviadores del Chaco, hay que pasar, o sea, tenemos que repensar, tenemos que reformular, tenemos que reorganizar con una mirada sustentable en nuestra ciudad. Es necesario y es urgente, pero sobre todo, Federico, es más urgente tener una planificación territorial como país. ¿Qué queremos como país? ¿Cómo queremos ocupar nuestra ¿No la tenemos o no la cumplimos? No la tenemos. No la tenemos. No la tenemos. Tengo que decir, yo nunca fui adepto a la dictadura, al contrario, pero tengo que decir que las últimas acciones de planificación territorial lo hizo la Secretaría Técnica de Planificación con Mandelburger, cuando tomaron decisiones estratégicas como lo de Ciudad del Este, necesitamos una ciudad grande frente al Brasil, como Encarnación, como por supuesto hicieron otras exclusiones por cuestiones ideológicas o políticas, que al sur no, al norte no, pero más allá de eso había una intención. Bien. Uno esté de acuerdo o en desacuerdo. Nosotros necesitamos primero que nada una planificación territorial como país. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos pararnos en nuestro país? ¿Cómo queremos usar el suelo en nuestro país? Cierto. Luego, en consecuencia, la planificación urbana de toda nuestra ciudad. No se podría seguir permitiendo construcciones a criterios solamente del usuario. No es sostenible eso. Arquitecto, ¿qué opinión le merece a usted el puente Héroes del Chaco para comunicarnos con Chacoí? Qué pregunta, ¿verdad?
todo programa de infraestructura que sirva para conectar es bueno, ¿verdad? Solo que nosotros tenemos otras prioridades. El desagüe fluvial de la ciudad que se inunda cada vez que llovizna. Entonces, desde el punto de vista de las prioridades, yo no hubiera empezado por ahí. Yo hubiera empezado por resolver problemas que son mucho más acuciantes en nuestra ciudad, que con eso estamos trasladando a un área todavía con mayor problema, ¿verdad? Que es toda esa zona anegable de Chacoí. No quiero que los empresarios que están invirtiendo ahí, bueno, es un tema de tiempo, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente no empezaría por ahí. Yo empezaría por repensar la ciudad, por repoblar la ciudad, y para eso hace falta políticas públicas, por ejemplo, políticas públicas de acceso al crédito, porque ese chico que está a 2 horas de Asunción, hoy está pagando un alquiler en un dúplex de 3 millones de guaraníes. Si él tuviera un crédito de verdad, un crédito accesible, cerca del lugar donde él trabaja, obvio se mudaría acá, ¿no? Tiene que estar sufriendo 2 horas, perdiendo toda calidad de vida, va a reducir su costo de alquiler, su costo de transporte, etc. Eso hizo Lagos en Chile ya hace 30 años. Correcto. Hizo Uruguay, hizo Colombia, hizo Perú, hizo Evo Morales en Bolivia. Somos el último país que no tenemos políticas públicas de acceso al crédito masivo, porque necesitamos algunas medidas que hasta ahora no las hemos podido tener, y que si eso no hacemos, Correcto. es muy difícil resolver el problema de la población, de la sostenibilidad urbana. Perfecto. Arquitecto, usted me está comentando algo súper interesante. Necesitamos repoblar Asunción. Sí. La pregunta es si es posible eso teniendo en cuenta lo que cuesta vivir en Asunción en comparación con el poder adquisitivo de los paraguayos. Fíjese, arquitecto, que hay un fenómeno que es el fenómeno de la urbanización de la población, que dejan los sectores rurales para venir a la ciudad. Asunción, capital, necesita repoblarse, pero esa gente que está viniendo hacia la ciudad no puede pagar el costo de vivir en Asunción. ¿Cómo podemos hacer más accesible vivir en Asunción para cumplir ese objetivo de repoblarla? El tema no está en el costo, como te decía, ese chico está pagando un alquiler de un empleado, cualquiera Sí. de los chicos que están acá, de Sí. 2,5 millones a 2 horas de Asunción. El desafío es generar productos Sí. aquí, a 3 cuadras del canal, A ese mismo precio. a ese mismo precio. Ese es el desafío. ¿Para eso qué necesitamos? Crédito de largo plazo. Esa persona no tiene la capacidad de ahorrar $60,000, $50,000 para comprarse un departamento de cemento medio bajo. Sí. No tiene. Entonces necesita el crédito. El gran desafío que tenemos para repoblar nuestras ciudades es el acceso al crédito. ¿Un crédito a cuánto de plazo? A 30 años de plazo, A pero 30 hoy años. en las condiciones de la plataforma financiera, del modelo financiero que tenemos, no es posible. Yo te doy un número, Federico. Todo el crédito hipotecario de Paraguay, a pesar del esfuerzo que está haciendo la AFD, el Ministerio del Urbanismo y Sí. demás, es el 1,2% del Producto Interno Bruto, o sea, El es 1,2% del Producto Interno de Bruto. toda nuestra economía, De toda nuestra el economía. préstamo El hipotecario. préstamo hipotecario, nada. Chile tiene el 23%, o sea, casi 20% más. Y es el promedio más o menos en la región. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que cerrar una ecuación, porque si se va cualquiera de los chicos y al banco, no va a ser sujeto de crédito, porque es un empleo. ¿Y qué pasa si pierde el empleo? ¿Cómo paga? ¿Qué hicieron los países? Generaron un fondo de garantía que soporta ese crédito para el agente financiero. Entonces yo, agente financiero, puedo darle porque tengo un soporte. Ok. Que necesita como mínimo un mercado como el nuestro, del tamaño del nuestro, para mover la rueda, Sí. por lo menos una inversión anual de $600 millones para el crédito, que después retorna. Cierto. Y eso no es posible si no hay fondos de 600 inversión. millones para 600 invertir. millones Esto para no es el invertir. fondo de No es garantía. el fondo de garantía. Ok. 600 millones. Fíjate que si la vivienda cuesta 50,000, podemos hacer 30,000. 30,000 por año, en 10 años son 300,000 personas. El déficit acumulado de personas que hoy viven en un alquiler
está cerca de 280.000. Si agregamos ahí el crecimiento demográfico, que es más o menos 8.000 por año, esa es la cantidad que tenemos que hacer. Menos de esa cantidad es testimonial. Ok. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos un banco que capte el crédito. Sí. Este banco tiene el dinero a corto plazo, no te puede prestar a 30 años. Y si encima uno tenés la forma de respaldar un crédito o que perdiste un empleo, menos. Si tenés el fondo de garantía, ya es un paso. Ok. El banco tiene los 600 millones. Ok. El banco no puede quedarse con eso. Necesita un agente, que son los fondos de inversión, que necesitan mantener el valor de su dinero en el tiempo, producto de este tipo que son de este tipo como el crédito, que son de largo plazo. Entonces, ese fondo de inversión puede ser IPS. Todos los fondos de inversión que hoy infelizmente están puestos a la timba, para hablar rápido y pronto, ¿verdad? O al porcentaje que el funcionario de turno tiene. Por eso a mí me parece, es bienvenida esta reforma que se está pensando en el tema del sistema de los fondos de pensiones, porque eso puede ordenar y decirle a este fondo de pensión, la superintendencia, puede decirle, señores, de cada 100 que usted tiene, 30 tiene que invertir en mercado inmobiliario, 30 en papeles de etcétera, etcétera. Correcto. A lo sumo lo que hicimos nosotros es financiarle a los transportistas, financiar a un transportista con dinero a largo plazo que yo necesito mantener para mi jubilado, es una barbaridad. Correcto. El auto se va a ir a romper en la esquina y no sirve. Yo creo que el tercer paso, con esto termino esta Permítame, exposición. voy a ordenar, Sí. para recordar, porque me puedo perder. El fondo de inversión, puede ser el IPS, fondea al banco comercial a largo plazo. A largo plazo. El banco comercial le presta a Juan. Exactamente. A su vez, el Estado le da un fondo de garantía Claro. por si Juan se queda sin empleo. Exactamente, como el fondo que tenemos hoy, después de la hecatombe financiera, ¿se acuerdan? En 2001, Sí. ¿qué hizo el Estado? Generó un modelo donde hay una garantía a mi ahorro. Entonces Para los ahorristas. se volvió a mover la rueda. Esto mismo es acá, ¿verdad? ¿Y dónde terminaría esta ecuación para que sea sostenible en el tiempo? Tiene que aparecer los fondos internacionales de pensión, los fondos canadienses, los fondos americanos que están invirtiendo en todo el mundo, comprando papeles de largo plazo, con esa misma lógica, X% para fin de vivienda, X%. ¿Cuándo podemos llegar a este jugador? Cuando seamos grado de inversión. Correcto. ¿Cuándo vamos a ser grado de inversión? Cuando tengamos políticas de seguridad jurídica en nuestro país. ¿Cree que podemos ser dentro de este periodo 2023-2028? Quiero ser optimista, pero yo creo que hay que hacer todavía muchísimo trabajo. Con los problemas de la incidencia de la política partidaria en la justicia, eso no es lo mejor para lo que aspiramos como seguridad. La justicia tiene que ser independiente, es el valor fundamental que tiene una nación, una democracia, una república. Correcto. Entonces, si no conseguimos, si no logramos, si no llegamos a lograr un país con seguridad jurídica, donde las instituciones verdaderamente funcionen y sean sólidas, es muy difícil que un inversor, teniendo tanta oferta en el mundo, pueda venir. Tenemos un montón de atractivos, sí, todo bien, pero no es suficiente. Tenemos que hacer la otra tarea, que es la más importante. El banco comercial, fondeado con este fondo de pensiones y con el aval del fondo de garantía, le presta a Juan. Sí. 9 meses después, Juan queda sin empleo y no puede seguir pagando. Sí. ¿Qué pasa con el departamento de Juan? Bueno, ahí ya, de vuelta, todas las buenas prácticas, no del mundo, sino de la región. No hablemos de Estados Unidos, donde el 95% de las ventas inmobiliarias son de largo plazo, ¿verdad? Y el 70% es para renta. Acá hay una serie de instrumentos ya administrativos, que es de menor. Primero, se puede subrogar la hipoteca. Si yo compro una casa hoy, un departamento de $40,000, no puedo pagar más y te tengo que trasladar a vos, la hipoteca ya me mata. En Estados Unidos no existe. Yo en mail puedo hacer la transferencia. No puede cargarse un costo para hacer copy-paste. Se van a enojar los escribanos conmigo, pero no se ayuda el sistema con eso. Segunda medida, los bancos tienen que superar una cláusula que dice que si un deudor
tiene una deuda superior a 3 meses, ellos tienen que provisionar. Cierto. En los países de la región que tienen políticas públicas de vivienda, esa es una excepción cuando es crédito hipotecario. Perfecto. No es cualquier crédito, no es un crédito comercial. Sí. Y en todos los países del mundo, para que el sistema funcione, en Chile incluido, en los países de izquierda, derecha, no importa, porque es un problema de sistema, hay una cláusula que se llama la ejecución sumaria de hipoteca. Si un deudor no paga 3 meses, tiene que devolver. Y cuando pueda, compra o traslada a otro. Por eso que se facilita el traslado. Evitándose la judicialización. No hay judicialización, porque Okay. si yo entro en la judicialización, eso puede terminar en 2 años. Correcto. Entonces este banco, que tiene márgenes, que a lo mejor limitados, o sea, tiene un margen, por supuesto, en el negocio financiero, no puede quedarse con 100 departamentos. Se acabó el negocio ahí, se trancó el negocio ahí. Sí. Entonces tiene que ser una rueda dinámica y hay que instrumentar todas las medidas administrativas, financieras y de políticas públicas para que esto funcione. Excelente, excelente. Arquitecto, tenemos que hacer una pausa y me gustaría dejarle una pregunta para que usted me la responda a la vuelta de la pausa. ¿Cuáles son las recomendaciones de Víctor González Acosta para emprendedores y empresarios que se proponen ser exitosos en sus negocios y en sus empresas? ¿Cómo ser exitoso? ¿Nos puede contar sus recomendaciones? Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme recordarles que ahora las tarjetas de crédito del Banco GNB están cargadas de más descuentos, más experiencias y más beneficios todos los días. Solicita tu tarjeta de crédito del Banco GNB recorriendo o visitando cualquiera de las sucursales del banco, ingresando al sitio web www.bancognb.com.py o llamando al call center 021-417-6000. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y regresamos con esta súper interesante conversación con el arquitecto Víctor González Acosta. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Imports. Ya regresamos con el arquitecto Víctor González Acosta. Arquitecto, sus recomendaciones para ser un emprendedor o un hombre de negocios, un empresario exitoso. Yo empezaría, Federico, por encontrar nuestro propósito. Uno puede ser músico, no sé, escribir libros, no importa lo que sea. Lo importante es tratar de encontrar ese propósito profundo que a uno le hace feliz y que le pone bien y a través del cual puede servir y ser útil a los demás. De eso se trata. ¿Cuánto? No sé, los músicos clásicos nos cambió la vida, ¿verdad? No era el dinero el móvil. Y a partir de ahí atreverse a soñar que se puede, ¿verdad? No importa, hoy mi propósito, yo quiero salvar la vida de la gente y voy a ponerme en un laboratorio a hacer una vacuna. Me voy a quedar ahí hasta que no importan los problemas, voy a tener 1000 problemas. Siempre pongo un ejemplo de Thomas Edison, cuando se decidió y tuvo el propósito de cambiarnos la vida con la luz. Creo que su experimento 90 veces le explotó el foco en la cara, ¿verdad? Y viene un cronista de New York Times y le dice, ¿usted no se amilanó con 90 fracasos? Le pregunta. Dice, no.
Yo no fracasé ni una vez. Mi invento llevó 90 pasos. De eso se trata. Cuando hay un propósito, los obstáculos van a venir, uno lo va a salvar. Pasa en el deporte, pasa en la vida, pasa en todo. Yo creo que se trata de eso. Y en tanto y en cuanto ese propósito tenga un contenido, sea algo que realmente salga de tu corazón, salga de tu alma, finalmente venimos en este mundo para servir y ser útil a los demás. Si no tenemos la posibilidad de impactar en la vida de otro, no tiene sentido que pasemos por acá. No tiene ningún sentido. Y lo impactamos a través del trabajo que hacemos, del camarógrafo, de vos, de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y yo creo que finalmente el éxito se trata, finalmente, de eso. Cuando uno se siente bien consigo mismo, que hizo lo que su propósito le mandaba y puso garra y puso, todo el resto viene después. La garra, la pasión, trabajar en equipo, compartir los resultados, liderazgo compartido, ese todo es el cómo. Lo importante es para qué hacemos lo que hacemos. Correcto. Y esa es la razón para mí finalmente el éxito. No es hacer 20 edificios. Eso, si no tiene contenido, no tiene alma, no tiene propósito, no sirve para otros, no sirve. Excelente. Arquitecto, papá y mamá, ¿cómo se llamaban? Julia Julia y Elías. y Elías. Él, agricultor. Sí. Es una cosa y mi mamá maestra rural. Maestra rural. ¿Qué Estoy valores? aquí es porque esos valores Exactamente. me dio mi papá trabajando en la chacra. Y si soy un adepto y un convencido que la educación es el puente, es porque mi mamá era una maestra rural y nos mostró el camino para salir de la chacra, estar acá hoy frente a vos. O si no, hubiera sido uno de esos campesinos que todos los años vienen a manifestarse y miramos a otro lado, durísimo. Siguen igual que hace 20, 30 años. Y vinimos a la ciudad, fui ordenanza. Si no hubiera estudiado, hoy hubiera sido uno de esos viejos ordenanzas que están llenos en los pasillos de las administraciones públicas. Pues yo tenía un propósito. Yo quería ser útil a mi país. Yo quería y quiero cambiar la vida de la gente. Porque yo vi la pobreza ahí, saliendo del bosque, del Cajú. Cuando salíamos a cosechar algodón, se cosecha en una fila de 50, verano. Esa gente están ahí, sin oportunidad. No tuvieron la visión que tuvieron mi papá, mi mamá, Sí. de subirnos un día al tren, 11 hermanos, a traernos a la ciudad y a educarnos. Y es por eso estamos donde estamos y basado en valores, en valores. Mi papá murió muy joven, murió cuando yo tenía 18 años, así que una madre soltera de 11 hijos De 11 hijos. no es menor. Una maestra rural, ¿verdad? Que todos esos valores, toda la base, toda la garra, toda la mística está ahí, está en mis raíces. Nosotros somos como los árboles, somos fuertes en tanto nuestras raíces sean fuertes. Por eso te decía al comienzo, Federico, la mayor inversión pondría en los niños. Ellos son la semilla de la grandeza de nuestra nación. Y a ellos tenemos que cuidar. Ahí, Gracias, arquitecto. de eso se trata. Muchas gracias, arquitecto. Y me parece muy lindo que se emocione recordando a papá y a mamá. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. Gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.